Entonces, esto más o menos era para enfocarnos un poco en relación a qué es diabetes, los tipos de diabetes y diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son comprender un poco la fisiopatología en relación a estos, que son los dos tipos de diabetes más frecuentes, ¿no? Pero ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico, ¿no? Que el diagnóstico siempre ha suscitado preguntas, tal vez no tanto en los últimos años, pero sí en preguntas históricas. Pero sí es importante tenerlo, obviamente, o saberlo en relación a la práctica, porque todos ustedes van a lidiar con diagnóstico de diabetes, sea la especialidad que elijan ustedes, ¿no? Para que ustedes más o menos estén orientados en relación a ello. Y segundo, porque pues claro, podría venir una pregunta en relación al diagnóstico de diabetes nuevamente, a pesar que como les digo, ya hace bastante tiempo que no vienen preguntas en relación a ello, ¿no? Entonces, si yo parto de la definición de que la diabetes mellitus es un estado en el cual hay una hiperglicemia crónica, eso quiere decir que hay un incremento en los niveles de glucosa en sangre, entonces yo tengo que utilizar o yo tengo que usar alguna prueba que me permita evidenciar cómo están los niveles de glucosa en sangre, o sea, evaluar la glicemia de un paciente, ¿no? Entonces, yo voy a tener cuatro tipos de pruebas que están, digamos, aceptadas y que me podrían ayudar a evaluar los niveles de glucosa en sangre de un paciente. Entonces, yo voy a tener la glicemia en ayunas, ¿no? Que no es otra cosa que la glucosa en sangre en un paciente que ha tenido un ayuno de 8 horas. Ustedes van a encontrar que también algunos le llaman también como glicemia basal, también es otra denominación que se puede utilizar, glicemia basal, ¿no? Como sucede en nuestro país, nosotros utilizamos para medir la glucosa en miligramos por decilitro. En otros países se utilizan milimoles por litro, pero en nuestro país, en Perú, utilizamos miligramos por decilitro, así que la glicemia está en este valor, esta es la unidad, ¿no? Luego tenemos la glicemia a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa con 75 microgramos, perdón, con 75 gramos de glucosa nidra. ¿Ya? Este es el famoso test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? El TTOG, ¿no? Es el test de tolerancia a la glucosa es aquel examen en el cual yo le preparo una bebida muy azucarada al paciente que usualmente tiene 75 gramos de glucosa nidra disuelta en agua y le voy a dar de tomar al paciente esa bebida azucarada. Y el test de tolerancia, tú le puedes sacar la glucosa antes de darle la bebida azucarada y le puedes sacar la glucosa después de darle la bebida azucarada. Le puedes medir cada 30 minutos hasta las 2, 3 horas en ese test de tolerancia. Sin embargo, para el diagnóstico de diabetes, el único que está estandarizado es el valor de las 2 horas, ¿no? El valor de las 2 horas. Entonces, el valor de las 2 horas de haber tomado esa bebida azucarada tú puedes, con ese valor, evaluar el estado de glicemia de un paciente. El valor de la media hora, la hora y media, 3 horas, no están estandarizados para diagnóstico de diabetes, pero te podrían dar una idea de cómo está, digamos, la curva de la glucosa del paciente. Pero para efecto de diagnóstico de diabetes, solamente sirve el valor de la glucosa a las 2 horas. Luego tenemos hemoglobina glicosilada, que estas son sus siglas, ¿ya? HbA1c, hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada lo que me dice es qué porcentaje de la hemoglobina, por eso se mide en porcentaje, qué porcentaje de la hemoglobina se le ha unido glucosa. Como la hemoglobina es una proteína, se puede glucosilar como cualquier proteína, ¿no? Entonces, yo lo que veo es qué porcentaje de la hemoglobina se le ha unido glucosa. Todos tenemos cierto porcentaje de hemoglobina que está unido a glucosa, pero si hay un exceso de glucosa en sangre, entonces va a haber un mayor porcentaje de esa hemoglobina que se ha unido a glucosa. Y es por eso que también es un marcador indirecto que me podría decir cómo ha estado el nivel de glucosa, ¿no? Cómo la hemoglobina está en relación con la vida media de los hematis, que suele ser 120 días. Entonces, de manera convencional, más o menos se dice que la hemoglobina glicosilada refleja el valor de glucosa o el porcentaje de hemoglobina al cual se le unió glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, realmente refleja como un promedio de los últimos 3 meses de la glucosa, ¿no? Y finalmente tengo la glicemia al azar, que es un valor de glucosa que se ha sacado en cualquier momento. No importa si el paciente
¿Ha comido? ¿No ha comido? ¿Ha pasado una hora, media hora? No interesa. Se saca en cualquier momento ese valor de la glucosa. Entonces, estos cuatro exámenes son los que yo podría utilizar para poder evaluar los niveles de glucosa en sangre de un paciente en relación al diagnóstico de diabetes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? No todos estos exámenes se van a utilizar siempre, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus indicaciones. Entonces, lo que ustedes deben de saber es que los tres primeros, ya, los tres primeros, y los voy a marcar aquí con otro color, eso quiere decir glicemia en ayunas, glicemia a las 2 horas de la tolerancia y la hemoglobina glicosilada. Estos de aquí usualmente se van a utilizar para el screening, o sea, el despistaje de diabetes. ¿Qué cosa quiere decir? Aquel paciente que tiene que no tiene síntomas, si quieres descartar que tenga diabetes o no, o aquellos pacientes en los cuales tienen alguno que otro síntoma de diabetes, pero que no es algo muy concluyente. En cambio, el examen de la glicemia al azar, este de aquí, solo se va a utilizar en los casos en donde el paciente tenga clínica cardinal de diabetes o tenga una crisis hiperglicémica. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la glicemia al azar solamente se va a utilizar cuando el paciente tenga una clínica cardinal de diabetes o tenga una crisis. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica cardinal de diabetes? Lo vamos a anotar aquí. Clínica cardinal de diabetes. Es decir, la clínica característica de la diabetes mellitus, ¿no? Clínica cardinal de diabetes mellitus. ¿Cuáles van a ser? Van a ser las famosas 4Ps. Polifagia, o sea, un incremento en el apetito del paciente, ¿no? Poliuria, un incremento en la cantidad, en el volumen de la orina del paciente, usualmente más de 3 litros al día en un adulto, ¿no? Polidipsia, que está en relación a lo que es un incremento en la sed del paciente, el paciente tiene mucha sed, ¿no? Y la pérdida de peso. Esas son las famosas 4Ps que son la clínica cardinal de la diabetes. Ustedes me dirán, doctor, pero también en la sintomatología de diabetes hay visión borrosa, hay heridas que no cicatrizan, hay adormecimientos, hay cansancio, ¿no? Sí, bueno, pueden ser síntomas que están asociados muchas veces a las complicaciones de diabetes, pero propiamente la clínica cardinal de la diabetes son esas cuatro. Entonces, polifagia, que tiene mucho apetito, poliuria, que orina más de 3 litros al día, o sea, orina un volumen mayor del normal, polidipsia, que tiene mucha sed, y pérdida de peso. Entonces, esas son las famosas 4Ps de la diabetes mellitus. Entonces, si mi paciente tiene esta clínica cardinal de diabetes o está ingresando por una crisis hiperglicémica, que la crisis hiperglicémica lo vamos a ver luego, ¿cuáles son? Son dos, que son complicaciones agudas de la diabetes. Solo en esos casos puedo utilizar glicemia al azar. O sea, si un familiar tuyo viene y te dice, oye, quiero saber si tengo diabetes, tú no le puedes pedir glicemia al azar, porque no es el caso, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que ingresa a la emergencia y te dice, hoy viene por urgencia y te dice, doctor, estoy orinando 5 litros al día, tengo mucha sensación de hambre, tengo mucha sed, me he bajado de peso como 15 kilos y aparte viene por alguna otra cosa más que lo ha descompensado. Entonces tú dices, ah, bueno, aquí este paciente sí presenta las 4Ps. Entonces, en este caso sí podría pedir una glicemia al azar. Entonces, como esta glicemia al azar solo se utiliza en caso de clínica cardinal de diabetes o crisis, entonces aquí tenemos solamente un valor para poder hablar de diabetes mellitus. Entonces se dice que cuando la glucosa es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, que es lo que se mide las unidades que utilizamos en Perú, entonces nosotros decimos que este paciente tiene o estaría la glucosa en rango de diabetes, ¿ya? En rango de diabetes. Y en este caso, cuando ustedes utilizan la glicemia al azar, ¿ya? Basta
con un solo examen. O sea, yo le saco un solo examen de glucosa y la glucosa, si sale 200 o más, yo ya podría decir que ese paciente tiene diabetes. ¿Ya? Yo podría decir que ese paciente tiene diabetes. Ahora, en el caso de las otras pruebas, la glicemia en ayunas, la glicemia en la tolerancia, la hemoglobina glicosilada, eso sí se pueden pedir en general, ¿no? En general. Y como se pueden pedir en general para el screening, entonces voy a tener valores de normalidad, voy a tener valores de diabetes y voy a tener valores intermedios que se conocen como prediabetes. Entonces, en el caso de la glicemia en ayunas, el valor normal es menor de 100 miligramos por decilitro. En el caso de la glicemia a las 2 horas de la tolerancia, valor normal menos de 140 miligramos por decilitro. Y en el caso de la hemoglobina glicosilada, valor normal menos de 5,7%, porque la hemoglobina glicosilada es en porcentaje, ¿no? Entonces, esos son los valores de normalidad. Entonces, si alguien te dice, yo quiero hacerme un despistaje, le pide su glucosa en ayunas, le sale 85, está normal, ¿no? Está normal. Valores de diabetes mellitus. Valores de diabetes mellitus. En el caso de la glicemia en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. O sea, incluye al 126. De la glicemia a las 2 horas de la tolerancia, mayor o igual a 200. O sea, incluye el 200. ¿Ya? Y de la hemoglobina glicosilada, mayor o igual a 6,5%. O sea, incluye al 6,5%. Entonces ya tengo los dos polos, ¿no? Los normales y los que están en rango de diabetes mellitus, ¿ya? Pero tú te fijarás y dirás, no, doctor, usted me da un valor normal, me ha dado un valor de diabetes, pero hay valores que se quedan en el medio. Entonces, esos valores que se quedan en el medio se conocen como prediabetes. ¿Qué cosa es la prediabetes? La prediabetes no es una enfermedad. La prediabetes es una condición laboratorial nada más. Ya es una condición laboratorial en la cual la prediabetes es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Es como más o menos estar en un rango intermedio, ¿no? Está como que en el medio, ¿no? Entonces, si el paciente no se controla, no se cura, perdón, no se controla, no mejora, digamos, su estilo de vida, probablemente va a terminar haciendo diabetes en el caso de la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, estos pacientes están, como les digo, es un diagnóstico meramente laboratorial, ya no es una enfermedad, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar que muchas personas dicen, no existe la prediabetes. Y en realidad tienen en parte razón, porque sí existe la prediabetes, porque la prediabetes es una condición que está escrita o está dada por la Asociación Americana de Diabetes. Pero no es una enfermedad como tal, no es una entidad clínica, sino simplemente es una condición laboratorial en la cual los valores de glucosa son intermedios y es un factor de riesgo para hacer diabetes a futuro, ¿no? Entonces, en el caso de la glicemia en ayunas, sería el valor que está en el medio, eso quiere decir entre 100 y 125. En el caso de la glicemia a las 2 horas, sería entre 140 y 199. Y en el caso de la glicosilada, entre 5,7 y 6,4%. Pero aquí tengan ustedes en consideración algo interesante, que en el caso de la glicemia en ayunas, cuando la glucosa se encuentra entre 100 y 125, también a esta condición, si bien es prediabetes, se le ha dado el nombre, digamos, específico de glicemia alterada en ayunas. Y en el caso de la tolerancia, recibe el nombre específico de intolerancia a la glucosa, ¿no? En el caso de la hemoglobina glicosilada no tiene un nombre específico, simplemente prediabetes. Entonces, cuando te dicen glicemia alterada en ayunas, están haciendo referencia a un valor de glicemia en ayunas que está en rango de prediabetes. Y cuando te dicen intolerancia a la glucosa, hacen referencia a un valor de glucosa a las 2 horas de la tolerancia que está en un rango de prediabetes, ¿no? Entonces, eso más o menos para que tengan idea. Y ojo, con estos 3 exámenes, a diferencia de lo que sucedía con la glicemia al azar, con estos 3 exámenes sí es diferente, porque en estos casos, ahí sí yo voy a necesitar para poder hacer el diagnóstico se hace con 2
o más exámenes positivos, o sea, que estén en rango de diabetes, ¿no? A diferencia de la glicemia al azar, donde solamente basta un examen, ¿no? En este caso no, en este caso sí necesito tener dos o más exámenes positivos. Puede ser que sean dos exámenes similares, o sea, el mismo examen, que sean repetidos en días diferentes, ¿no? Por ejemplo, una glicemia en ayunas de hoy día y una glicemia en ayunas de mañana, ¿no? Los dos están en rango de diabetes, tengo diabetes. O podrían ser dos exámenes diferentes que han sido tomados el mismo día o también en días diferentes. Por ejemplo, ¿no? Una glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada que se han tomado el día de hoy, ¿no? O una glicemia en ayunas que se tomó hoy y una hemoglobina glicosilada que se tomó ayer, mañana, perdón, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Entonces, si se tienen dos exámenes por lo menos, yo digo que el paciente tiene diabetes. O sea, con un solo examen yo no puedo hacer el diagnóstico, ¿ya? Y acuérdense que en el diagnóstico, para el diagnóstico, la medición de la glucosa nunca es por glucosa capilar, ¿ya? O sea, nunca se utiliza el hemoglucotés. Ya tú no puedes hacer diagnóstico de diabetes con hemoglucotés. Tienes que confirmar siempre con un examen de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Glucosa en sangre. No se utiliza la glucosa capilar. ¿Ya? Entonces es importante para tenerlo en consideración. ¿Ya? Ahora, hasta ahí todo está bastante claro. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En nuestro país, el Ministerio de Salud dio estas directrices, estos parámetros que daba la Asociación Americana de Diabetes y dijo, bueno, yo, estos parámetros yo los voy a adaptar a mi realidad, a lo que yo tengo en Perú, porque yo sé que hay algunos exámenes que yo no tengo a disposición en todos los lugares. Yo, no todos los exámenes que están allí están estandarizados en mi país. Entonces yo voy a crear un algoritmo para más o menos orientar a, a hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces, el Ministerio de Salud en el año 2015 ya es un algoritmo un poco antiguo, pero que se sigue utilizando, ¿no? Saca una guía, que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de diabetes en el primer nivel de atención. Entonces saca esta guía y en esta guía él, digamos, hace un diagrama, ¿no? Un flujograma de cómo debería ser el diagnóstico de diabetes para, digamos, tener una similitud en todo nuestro país. Entonces, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud en este flujograma? Nos dice, mira, tú puedes tener pacientes que van a ingresar para hacer el diagnóstico de diabetes como screening, o sea, que quieren descartar si tienen diabetes o no, y puede ser que no tengan síntomas, o aquellos en los cuales tienen alta sospecha y tienen las famosas 4P. Puedes tener todo ese tipo de pacientes, ¿no? La primera pregunta que te vas a hacer es, ¿este paciente tiene clínica clásica inequívoca? O sea, el paciente tiene las 4Ps y yo tengo mucha o tengo una alta sospecha de que este paciente tiene diabetes. O sea, tengo una alta sospecha. Si esa es la respuesta, si yo tengo una alta sospecha de diabetes en este paciente, solamente en ese caso o en el caso que esté ingresando en una crisis hiperglicémica, que ya vamos a ver cuáles son las crisis, solo en ese caso, si la respuesta es sí, tú vas a pedir una glucosa al azar. Refrenda lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, porque eso nos había dicho, ¿no? Si la glucosa, la glicemia al azar es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces tú le vas a decir a tu paciente que tiene diabetes. Ya no necesitas hacer ningún otro examen de confirmación. Respeta lo dicho por la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Ahora, esto es un pequeño porcentaje de pacientes, ¿no? Es raro que tú tengas un paciente que cumpla con todas las 4Ps o que esté ingresando por crisis. El mayor grueso de pacientes se van a ir por aquellos que no cumplan esta condición. Entonces el MINSA dice, bueno, si no se cumple esta condición, no tiene las 4Ps, no estoy completamente seguro que todo se deba o no tengo una alta sospecha de diabetes o no esté ingresando por crisis el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo los 3 exámenes restantes, ¿no? ¿Qué cosa voy a aconsejar yo? Entonces el Ministerio de Salud dice,
vas a hacer, de estos tres, vas a elegir la glucosa o la glicemia en ayunas. Para el Ministerio de Salud, la glucosa en ayunas es el examen de elección en el screening de diabetes. ¿Y por qué hace esto el Ministerio de Salud? Porque el Ministerio de Salud dice, glucosa en ayunas está estandarizado en todo el país. Tú te vas a cualquier parte del país y vas a tener un laboratorio que haga glicemia en ayunas. Pero en cambio la tolerancia no se hace en todos los laboratorios. Tienen que tener el producto, los 75 gramos de glucosa en anhidra, no lo tienen todos los laboratorios. Tienen que, dura el examen 2, 3 horas, entonces el paciente tiene que estar 2, 3 horas allí. Es un examen engorroso, ¿no? Segundo, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico, para utilizarlo como diagnóstico, tiene que seguir unos parámetros establecidos trabajo de un estudio que es el estudio del DSCT que se hizo en pacientes con diabetes tipo 1, donde se le utilizó o de donde se sacó el punto de corte para hacer diagnóstico de diabetes. Entonces, no todos los laboratorios en nuestro país están estandarizados para esa hemoglobina glicosilada. Y por otro lado, la hemoglobina glicosilada depende de la hemoglobina. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene alteración en los niveles de hemoglobina o la cantidad de eritrocitos, también se va a alterar como dato, ¿no? Entonces, por ese motivo, el Ministerio de Salud dice, no, entonces yo me decanto por hacer glicemia en ayunas, ¿no? Entonces, la glicemia en ayunas vendría a ser el examen de elección en el screening, ¿no? Y voy a tener tres opciones, como las que vimos arriba. Voy a tener que el paciente tenga menos de 100, que el paciente tenga entre 100 y 125, o que el paciente tenga mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, que son las tres categorías de la glicemia en ayunas, ¿no? Entonces, si el valor de la glucosa está menos de 100, entonces este valor está normal. Y el Ministerio de Salud lo que te dice es, bueno, depende de ti, como tú veas al paciente, de pedirle, perdón, de pedirle si se repite ese examen em, de aquí a en 3 meses, en 6 meses, en un año, 3 años, depende de tu paciente, cómo tú lo veas, los factores de riesgo y demás. Ya va a depender de ti, ¿no? Ahora, si te sale mayor o igual a 126, el Ministerio de Salud te dice, bueno, eso está en rango de diabetes, ¿no? Pero el Ministerio de Salud sigue la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes y dice, un solo examen no basta para hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces tengo que hacer un examen más. Y nuevamente la misma lógica del ministerio, ¿no? No hay tolerancia en todos los lugares, es engorroso. La hemoglobina glicosilada es un examen que tiene que estar estandarizado, depende de la hemoglobina. Entonces, ¿qué hago en estos casos? En estos casos, repito, ayunas. Repites la glicemia en ayunas. ¿Cuánto tiene que pasar entre la primera y la segunda glicemia en ayunas? Se dice que tiene que idealmente ser menos de 72 horas. No porque vaya a cambiar en algo el diagnóstico, sino para hacer el diagnóstico más rápido, ¿no? Porque imagínate, tu paciente le sale 150 de glucosa y lo dejas y después de 3 años viene el paciente, ya no va a venir con 150, va a venir con 300 o 400. Entonces, por eso te dice menos de 72 horas para poder hacer el diagnóstico rápido, ¿no? Entonces, yo repito la glicemia en ayunas y voy a tener dos situaciones. O que la glicemia en ayunas me vuelva a salir mayor o igual a 126 o que me salga menos de 126. Si me sale mayor o igual a 126, entonces el MINSA te dice, ya tienes diagnóstico de diabetes. Claro, porque sigue el algoritmo del ADA, ¿no? Dos valores de glicemia en ayunas en rango de diabetes, haces el diagnóstico. ¿Qué pasa si la segunda glucosa que tú repetiste te salió menos de 126? O sea, ¿te salió normal o te salió en el valor, en el rango de prediabetes? ¿Qué haces en esos casos? Entonces, en ese caso, si el Ministerio de Salud te dice, ¿sabes qué? Vas a irte a un siguiente examen que te va a pedir, que te va a poder confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es ese examen para el Ministerio de Salud? Es el test de tolerancia, es decir, las 2 horas posterior a la tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Entonces, ese es el examen que vas a utilizar en el caso haya discordancia. Por eso, para el Ministerio de Salud, el test de tolerancia a la glucosa vendría a ser como el examen confirmatorio en el caso de que hayan dudas. O sea, tengo una glucosa que me dice que sí es diabetes y el otro que me dice que no.
¿Cuándo también deberíamos hacer una tolerancia a la glucosa? Cuando el paciente en su primera evaluación, en la evaluación inicial, la primera glucosa, le salió en rango de prediabetes, o sea, entre 100 y 125. También en esos casos se debería hacer un test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Y el Ministerio de Salud dice, bueno, te guías igual del valor de las 2 horas, ¿no? Y también tenemos los mismos parámetros, ¿no? Menor de 140, de 140 a 199 y mayor o igual a 200, ¿no? Entonces, si me sale mayor o igual a 200, pues genial, ya tengo el diagnóstico de diabetes, ¿no? Ya hice el diagnóstico de diabetes. Si me sale entre 140 y 199, pues obviamente está en un rango intermedio, entonces yo diría que el paciente tiene el diagnóstico de prediabetes, ¿no? Porque no llega a tener dos valores en rango de diabetes. Y específicamente, como está en este valor entre 140 y 199, diré que el paciente tiene una intolerancia a la glucosa, ¿no? Intolerancia oral a la glucosa, ¿no? Y si me sale menos de 140, como ustedes ven acá, la tolerancia estaría normal, ¿no es cierto? Si me sale menos de 140, sería normal. Pero acuérdense que en este algoritmo del Ministerio de Salud, el paciente venía con glucosas que estaban alteradas en ayunas. Entonces, en este algoritmo, si el paciente tiene menos de 140 a las 2 horas, entonces se le diagnostica también como prediabetes, pero con el diagnóstico de glicemia alterada en ayunas, ¿no? GGA, glicemia alterada en ayunas. ¿Por qué? Porque en este algoritmo partió con una glucosa alterada en ayunas, que hizo que todo se desencadene. Entonces, ese es el algoritmo que nos da el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud respeta las normas que da la Asociación Americana de Diabetes, pero lo adapta a nuestra realidad. Entonces, eso es lo que muchas veces les preguntan en el examen. O sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es el examen de screening? ¿Qué hago si ya tengo una glucosa en ayunas alteradas? Tengo que repetir la de ayunas. ¿Qué hago si tengo una divergencia entre las dos glucosas en ayunas? Una me dice que no, la otra me dice que sí. ¿Qué hago? Tolerancia, ¿no? La hemoglobina glicosilada casi siempre la mantienen al margen. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país no se tiene todavía laboratorios estandarizados para ello. En una oportunidad, hace como un par de años, en un examen de NAM, no fue de residentado, pusieron como respuesta hemoglobina glicosilada como examen dirimente para poder hacer un diagnóstico de diabetes. Y tuvo mucha crítica a esa respuesta, porque hasta ahora la hemoglobina glicosilada tienes que tener mucho cuidado para si tú quieres utilizarlo como un examen dirimente. O sea, tendría que hacerlo, yo estar completamente seguro que el paciente no tiene ninguna patología que altere la hemoglobina en los eritrocitos y que sea un laboratorio estandarizado, que básicamente son poquitos laboratorios que se encuentran en Lima. Entonces, si yo quisiera utilizar la glicosilada como dirimente, como el que me confirme si tiene diabetes o no, tendría que tener mucho cuidado donde lo hago. La hemoglobina glicosilada finalmente para el Ministerio de Salud vendría a ser como un examen complementario que de todas maneras lo puedes pedir para poder darte una idea de cómo ha estado el control glicémico o cómo está partiendo el paciente en su diagnóstico de diabetes. Entonces es complementario, te puede dar una idea, ¿no? Pero acuérdense que pues tiene el- la desventaja de que va a depender mucho del laboratorio y también tiene relación con aquellas situaciones o patologías en las cuales puede haber alteración en la hemoglobina o en los eritrocitos. Por ejemplo, no está recomendado utilizarlo en el segundo o tercer trimestre de la gestación como examen dirimente, no. Tampoco está recomendado en aquellos pacientes que tienen o que se encuentran en diálisis, como examen dirimente me refiero, como examen dirimente para hacer diagnóstico de diabetes. Pacientes que tienen hemoglobinopatías, pacientes que tienen anemia. También se habla de pacientes en VIH, con VIH, ¿no? Pacientes con ferropenia, hierro bajo, ferropenia. También hay que tener cuidado en esos casos, ¿no? Entonces, por esas cuestiones es que no se utiliza como examen dirimente.